Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este domingo tan especial. Estaba hablando con un compañero de antemano diciendo que la Navidad es bonito, la Navidad es emocionante y como niño disfrutaba mucho de la Navidad, más de la Navidad que de la Semana Santa, porque aquí dan pocos días de vacaciones en la Semana Santa, solo dan 2, el viernes y el lunes, y el domingo dan 2 semanas. Pero yo siento ahora, voy a decidir en mi vejez, porque ya soy abuelito, ¿verdad? Cada año aprecio más el significado de la resurrección de Jesús. Y hoy esto es lo que se celebra, la esperanza de algo después de la muerte. Y esto cada año significa más, y es muy bonito. Y hoy alrededor del mundo, millones y millones de personas están pensando en el significado de la resurrección de Jesús. Y por eso aquí estamos hoy, para celebrar lo mismo. Y espero que Dios mismo toque nuestros corazones con la plenitud del significado de este mensaje. Entonces vamos a comenzar con algunas canciones. Espero que todos tengan hoy esta hoja. Y en esta hoja más o menos vamos a seguir tal y como está escrito. Es una hoja azul, para la mayoría de ustedes es una hoja azul y algunos tienen la hoja blanca. Dice el domingo de resurrección, el 17 de abril 2022. Y vamos a comenzar con número 20, de canciones número 20. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Segunda canción hoy, 400. Quiero cantar una linda canción. De aquel que mi vida cambió, desde a mí.
número 4, quiero que hagamos un tiempo de oración el día de hoy. Hace unas semanas hablaba acerca de un niño de la comunidad de canadienses. Es hijo de uno de los patrones de la Maple Leaf, un niño de 4 años que tiene leucemia. Y esto fue hace poco, hace menos de 3 semanas que le dijeron que estaba mal de leucemia y está bien chiquito el niño. Y esta semana pasada llegó a tener una infección en la sangre, así que se puso más crítico. Está recibiendo quimios, pero ahora está más grave aún. Así que pido siempre sus oraciones por este muchacho, se llama Russell, está muy pequeño. Y también algunos de ustedes están enterados, el domingo pasado, cuando salí de la iglesia, recibí una llamada de parte de un compañero que trabaja aquí cerca y tenía dolores de pecho y lo llevé al hospital y resultó que fue un infarto en ese momento y tenía varias arterias tapadas. Entonces el viernes lo operaron de corazón abierto y ahora está en recuperación. He estado con él todos los días, está en Hamilton y gracias a Dios por el momento está estable, está recuperando pero con mucho dolor. Entonces pido sus oraciones por él y estamos trabajando con el consulado de México aquí de Toronto para que llegue su esposa en estos días. Entonces encontré ya una casa para que llegue ella y espero que llegue en estos días también su esposa. Y entonces esa es otra petición hoy. Y también otra persona, esta semana pasada, una compañera escuchó que su hijo en México también tiene leucemia. Así que vamos a ponernos de pie hoy y pedirle a Dios por estas personas. Vamos a ver. Padre Santo, venimos en tu presencia en esta noche. Gracias, Dios, por este domingo tan especial, domingo de resurrección. Gracias, Jesús, por vencer la muerte y la esperanza que tenemos en ti, que es algo que necesitamos, Jesús, esperanza, porque vivimos muchas cosas como tú sabes. Y Jesús, en este día nos acordamos de 3 personas, un niño chiquito con leucemia y otro un niño joven en México con la misma enfermedad. 2 niños en 2 países diferentes, pero tú eres el mismo Dios y tú eres el médico de los médicos y te pedimos, oh Dios, por ellos 2, toca sus cuerpos y también te pido por sus familias, dales lo que necesitan en estos días. No es fácil ver a un niño chiquito sufrir. Jesús, te doy las gracias por haber protegido igual al compañero que se enfermó de su corazón en esa semana pasada. Gracias por haberlo protegido durante su cirugía y por haberle dado otra oportunidad de vida. Y Jesús, te pido por él. Está solo hoy en el hospital, sin familia. Y te pido que esté consciente él de tu presencia en este momento. Y te pido que pronto pueda llegar su esposa para estar a su lado. Gracias, Jesús, por estar cerca de nosotros y por no dejarnos ni abandonarnos. Gracias por existir, gracias por ser tan poderoso, gracias por aceptar nuestras oraciones. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Pues vamos a permanecer de pie para cantar ahora número 4. Y como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a cantar 1 a 4, después voy a pedir a los músicos que toquen una estrofa y después vamos a terminar con estrofa 5. So we'll do what we've done before with this one. We'll do sing 1 to 4, we'll do the whole stanza through, and then we'll sing number 5. Santo, Santo, Santo,
papeles, vamos a leer ahora unas lecturas. Vamos a hacer, creo, 4 lecturas que vienen de la Biblia, hablando de los eventos que sucedieron hace más de 2000 años, el arresto de Jesús, Jesús ante Pilato, su muerte y su resurrección. Entonces vamos a comenzar con número 2, que es la lectura que viene de Mateo 26. La primera parte voy a leer yo, y la parte más oscura vamos a leer todos juntos. Así que si tienen sus papeles, en esto estamos por el momento. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Jesús se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Vamos a cantar 232, Cordero, 232. La lectura que viene de Mateo 27, pero igual voy a seguir yo. Jesús ante Pilato. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Padre que sigue, y los ancianos persuadieron a la multitud que le pidiera que soltara a Barrabás y ejecutara a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, preguntó el gobernador. Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó
para que lo crucificara. Vamos a cantar ahora 203. Nada más estrofas 1 y 2. 1 y 2 nada más de 203. Cabeza ensangrentada. Seguimos con número 6, la lectura que viene en Marcos 15, la muerte de Jesús. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Desde hasta la media tarde, toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Vamos a cantar de 210 estrofas 1 y 2. 210, 1 y 2. La lectura que viene en Marcos 16, 1 a 6, la resurrección de Jesús. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé
compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Ahora vamos a ponernos de pie para cantar la canción Alabaré al Señor mi Dios. Y si tú no tienes una copia, tengo copias extras. Levántate la mano si no tienes y si necesitas. You guys just look for a raised hand, so possibly. Los que no tienen aquí, tengo unas hojas extras. Recuerda
tu palabra. Queremos que tú nos enseñes hoy otra vez más el significado de lo que tú dices, que tú eres la resurrección y la vida. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Y vamos a tomar nuestros asientos. Es muy bonito cantar, ¿no es cierto? Muy, muy bonito. Pues vamos a abrir nuestras Biblias y ahora vamos a buscar, hoy vamos a dejar por una semana nuestro estudio del libro de Lucas. Vamos a buscar el libro de Juan, San Juan capítulo 11. Esto se encuentra en la página 1121. 1121. Espero que todos tengan Biblias. Página 1121 es Juan 11. Esta historia no es la historia de la resurrección de Jesús, pero todo tiene que ver con la resurrección de Jesús. Y esta historia es la historia de la resurrección de Lázaro. En este año pasado, no sé cuántas veces has llorado. Espero que no hayas llorado en muchas ocasiones, pero si has llorado en este año pasado, te pregunto, ¿qué es lo que te ha hecho llorar? Muchas cosas, ¿no? Hoy hemos hablado de varias cosas. La Biblia habla de dos ocasiones cuando Jesús lloró. La semana pasada vimos una ocasión. Los que estuvieron aquí, Domingo de Ramos, estudiamos cuando Jesús lloró, realmente entrando a la ciudad de Jerusalén, vio la ciudad y comenzó a llorar. Y lloró porque prácticamente vio una religión externa. Porque la gente era muy religiosa, pero lo estaban rechazando a él. Y él era su salvación. ¿Verdad? Esta historia es algo que sucedió un tiempo antes de la segunda vez cuando lloró. Pero es la única otra vez cuando la Biblia menciona que lloró Jesús. Y es una historia muy hermosa. Vamos a leer la mayor parte de este capítulo. Es larga la historia, pero no encuentro la manera de hacer cortar esta historia tan hermosa. Comenzando en versículo 1, Juan 11, página 1121. La muerte de Lázaro. Había un hombre enfermo llamado ¿quién? Lázaro. ¿Que era de dónde? Hace 8 días vimos en el mapa donde se encuentra Betania, como a 3 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Allí comenzó Jesús a subir el Monte de los Olivos y después la bajada a Jerusalén en el Domingo de Ramos. En ese pueblo vivía Lázaro, dice, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies. ¿Con qué? Con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo, ¿cómo? Querido está enfermo. Y quiero que vean esto. Qué bonito, ¿no? Tu amigo querido, dice. Seguro Jesús tenía muchos compañeros, no sabemos cuántos amigos tenía. Pero aquí habla de una persona que tiene un lugar especial en su corazón y las hermanas lo saben. Y le dicen a Jesús, Jesús, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Sabiendo que Jesús andaba sanando a muchas personas. Y seguro pensando, como Jesús ama a Lázaro, vendrá enseguida a sanarlo. Si sana a desconocidos, con más razón va a venir a sanar a Lázaro. Versículo 4, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para ¿la qué? La gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y quiero que vean, aún las enfermedades tienen un propósito, ¿no? Y vamos a hablar de esto más adelante, pero por algo está enfermo él aquí. Y más fuerte aún, versículo 5, dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y son pocos los lugares en la Biblia que dicen así, ¿verdad? Jesús los amaba a los 3. Pero a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó
2 días más donde se encontraba. Y después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Y quiero que vean esto. Los ama. Pero tarda 2 días más ahí donde estaba, antes de comenzar su viaje. Y esto, en ese lapso de tiempos, sabemos lo que pasó con su amigo. Se murió. Entonces la pregunta, ¿por qué? Si los ama, ¿por qué no va enseguida? ¿Por qué deja que tengan tanto dolor? Vamos a saltar versículos 8, 9 y 10. Vamos a seguir leyendo versículo 11. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Pero Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro, ¿qué? Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces, Tomás, apodado ¿quién? Dijo a los otros discípulos algo sorprendente. ¿Qué dijo? Vayamos también nosotros para qué. ¿Qué significa esto para morir con él? Yo pienso que en ese momento le ganó la emoción, ¿no? Todos hemos estado al lado del ataúd de alguien a quien amamos. Cuando es un buen amigo, no sé si has escuchado hablar de la muerte de un buen amigo. Y a veces dices, quiero morir con él. ¿Verdad? Y siento eso es lo que pasaba en ese momento con Lázaro. Pues seguimos leyendo, versículo 17. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Entonces, esto es algo como la cultura de ustedes. Cuando alguien se muere, si eres una persona querida, si tienes muchos amigos, va mucha gente a la casa para estar con la familia. Aquí nuestra cultura es diferente, somos más fríos, se puede decir, pero aquí es una funeraria tal vez, pero no vamos a la casa y no tenemos tanta costumbre de que muchísima gente en ese momento llega. ¿Okay? Pero en aquellos tiempos, esto habla de la familia de Lázaro, que eran muy queridos, porque llegaban muchos de Jerusalén para estar con María y Marta y para darles el pésame por la muerte de su hermano. Versículo 20. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Versículo 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano, ¿qué? ¿Puedes escuchar el dolor en su voz? ¿Puedes escuchar la pregunta en su voz? Jesús, tú dices que nos amas. Jesús, tú dices que somos tus amigos. Pero si nos quieres y si nos amas, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? ¿Por qué tardaste? Reclama a Jesús la muerte de su hermano. Pero también dice, versículo 22. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Es decir, mezclado con su dolor y sus dudas y sus preguntas, tiene fe. A veces es lo mismo con nosotros, ¿no? A veces en medio de dolor, no es decir que perdemos la fe, pero tenemos preguntas y tenemos dolor. Y eso es lo que vemos en la vida de ella. No ha perdido su fe en Dios, pero tiene preguntas. Jesús le dice ahí en el versículo 23, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta, porque ella, por haber crecido en una familia que tenía las Escrituras, el Antiguo Testamento, sabía
que Dios hablaba de una esperanza de una resurrección final. Entonces ella dice, yo sé que mi hermano algún día va a resucitar. Y Jesús contesta con algo bien sorprendente, versículo 25. Jesús le dijo, un versículo muy famoso, yo soy la resurrección y la vida. Vamos a leer todos. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esas palabras son palabras bien sorprendentes. Imagínate si yo te dijera, cuando estás al lado de tu hermano difunto, si yo te dijera a ti, yo soy la resurrección y la vida, si tú crees en mí, tú vas a resucitar, pues me quedarías mirando. Wilfredo, ¿quién eres tú para decirme esto? Eres un mentiroso, nadie puede hacer esto. Y la pregunta para nosotros es, ¿quién es Jesús para decir esto? Y Él los está engañando. Él los está mintiendo. Él está jugando con sus emociones en un momento cuando están muy vulnerables. ¿O qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Entonces vamos a volver a este versículo después. Seguimos leyendo. Ella dice, versículo 27, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y dicho eso, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, lo mismo que su hermana, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano ¿qué? No habría muerto. Otra vez le reclama, Jesús, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué dejaste morir a nuestro hermano? El dolor de la muerte es un dolor muy fuerte. Y todos aquí lo hemos vivido. Y todos sabemos que tenemos que vivir la muerte. Y que a veces decimos, la muerte es parte de la vida. Y por una parte decimos, la muerte pasa con todos. Pero en realidad, cuando estamos allí al lado del ataúd de alguien, y miramos el rostro, aunque sea una persona ya grande, una abuelita, uno de tus papás ya grandes, lloras. Y dices, esto duele. Y no quiero que pase esto. Y más cuando es un niño. Tú dices, esto no es correcto. Y hasta sientes como un enojo en tu pecho. Esa semana pasada publicaron en el YouTube un video de la sepultura de un hombre en Ucrania que recibió una bala en la cabeza por haber tratado de proteger a su esposa cuando un soldado ruso la violaba. Y su familia. Imagínate. Hay muchas cosas muy difíciles que pasan en nuestro mundo y decimos a veces cosas injustas que no deben suceder. Y todo esto sucedió, o comenzó a suceder, mejor dicho, cuando Adán y Eva pecaron. El enemigo dijo, pueden comer de la fruta. Dios dijo, van a morir, pero yo les digo, no pasará nada. Los mintió y los engañó. Porque nosotros como seres humanos venimos creados a imagen y semejanza de Dios. El enemigo quería que ellos cayeran en el pecado para que llegara a existir la muerte en nuestro mundo, y dolor, y lágrimas, y sufrimiento. Porque eso fue nada más el comienzo.
Y todas las cosas terribles que vivimos en carne propia, tú y yo, todas las cosas que nos hacen llorar en nuestras vidas, tienen como origen ese momento, cuando pecaron allí en el jardín. Y por eso el dolor que tú y yo hemos tenido en este año pasado, por eso compañeros con infartos, por eso niños con leucemia, por eso María aquí llorando en presencia de Jesús. ¿Le importa a Jesús el sufrimiento del ser humano? ¿Le importa? Versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Él sintió mucho. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. La segunda vez que la Biblia menciona que Jesús llora. Él estuvo ahí viendo el sepulcro de su querido amigo, Lázaro. Y sintió lo que es la muerte. La finalidad de la muerte. De no volver a ver a esa persona en esta vida. Y sintió el dolor que tenían las hermanas y los demás que estuvieron ahí. Pero yo siento aún más, sintió él toda la injusticia y lo pesado que es el sufrimiento del ser humano desde los tiempos de Adán y Eva. Y reconociendo lo que es ser humano y sufrir, lo sintió y lloró. Vamos a seguir leyendo el versículo 36. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, algunos. Pero 37, algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Entonces hay dos clases de gentes, ¿no?, que están viendo esto con dos opiniones. Vamos a tocar ese punto después. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús no es uno que simplemente llora y no hace nada. Cuando llegan tus amigos para darte el pésame, cuando alguien de tu familia muere, tratan de darte consuelo. Pero al fin y al cabo, no pueden quitar el dolor que tú sientes. Ellos regresan a la casa y tú te quedas con el dolor y el vacío. Pero Jesús puede hacer algo diferente. Y vamos a leer. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Entonces quiero que vean el momento ahí, con toda la gente, las hermanas ahí en presencia del difunto. Y toda la gente, los amigos y simplemente los que estaban ahí por curiosidad. Y todos realmente con esta pregunta. Jesús, ¿quién eres? ¿Qué puedes hacer en realidad? Y él, orando y levantando las manos hacia el cielo, la oración que da a Dios, y después que grita así, son palabras vacías. ¿Qué sucedió ese día?
Versículo 44. El muerto, ¿qué? Salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Hasta ahí vamos a leer por un momento. ¿Qué cosas aprendemos? Quiero que veamos principalmente tres cosas hoy. 1. La realidad del amor de Jesús por los seres humanos. Se ha dicho claramente, Jesús amaba a Lázaro, a sus hermanas Marta y María. Y Jesús sigue amando a hombres y mujeres en nuestro tiempo. Algunos de nosotros aquí lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Tal vez tú vienes aquí hoy con tus preguntas y con tus dudas. Tal vez has vivido momentos muy difíciles cuando has preguntado a Jesús, Jesús, si tú existes, Dios, si tú me amas, ¿por qué has permitido esto o aquello en mi vida? Y quiero que veas, en el momento a veces no entendemos el porqué. Jesús los amaba, pero dejó que Lázaro muriera para que por fin vieran su gloria y su poder de Jesús. Y hoy yo quiero que vean, Jesús sigue amando a los seres humanos en nuestro tiempo. Y tú puedes aprender siempre de su amor, por eso todos los domingos estudiamos aquí su palabra, para que veamos realmente a quién amamos y quién nos ama a nosotros. Lección número 1 hoy, quiero que veas la realidad del amor de Jesús. Número 2, quiero que veas la profundidad de la compasión de Jesús. Vemos Él aquí al lado de las dos hermanas, llorando junto con ellas. En mi vida me toca estar con muchas personas cuando están en un hospital. En esta semana pasada, ya por muchos años, con muchas personas, a veces en momentos de alegría, pero casi siempre en momentos difíciles. A veces estoy con personas cuando están a punto de dejar este mundo. Y no siempre puedo decir, yo comprendo tu dolor. No me han operado de un corazón. No he tenido un niño enfermo con leucemia. Yo no he muerto. No sé lo que es morir. Pero Jesús, nuestro Dios, a quien cantamos cada domingo, a quien oramos todos los domingos, este Jesús ha vivido en carne y hueso de los seres humanos. Y Él comprende lo que tú y yo vivimos. Cuando nadie más nos puede comprender, Él sí comprende al ser humano. Él es Dios, pero también 100% humano, Jesús. Y Él nos comprende. Es la segunda lección para hoy. La realidad de su amor, la profundidad de su compasión. Y por eso con confianza debes acercarte a Él y decirle lo que tú traes adentro. Cuando tú estás angustiado y cuando tú sientes que tú no puedes desahogarte con nadie, con Dios sí. Y con confianza debes hacerlo. Sí. Él es el que no nos deja ni nos abandona. Esa es la segunda lección. Tercera lección. La gran esperanza que tenemos en Jesús por la resurrección de Jesús. Yo les pregunto hoy, cuando Jesús dijo a Marta, tu hermano va a resucitar, ¿fue mentira? Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá, ¿es mentira cuando Jesús dice esto? Cuando estoy en hospital con alguien que está a punto de morir y le estoy viendo en los ojos y le digo y le leo este versículo, el versículo 25, donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás.
Y si digo a esa persona, si tú de corazón te arrepientes, Jesús te perdona. Y cuando cierras tus ojos aquí, vas a verlos en el paraíso. Yo miento a esa persona. No le miento. ¿Y por qué no le miento? No le miento porque Jesús en verdad dio vida a Lázaro ese día. Y Él puede perdonar pecados y Él puede dar vida espiritual a nosotros. Como Él también resucitó el domingo de resurrección, sabemos que todo lo que Él dijo es cierto. Juan escribió esto porque Juan vio a Jesús en la cruz y 3 días después lo vio con sus ojos. Por eso los 11 discípulos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para seguir predicando el mensaje de Jesús, porque lo vieron muerto y lo vieron vivo. Todos aquí hemos visto a muchos difuntos. Imagínate 3 días después ver a la persona que había sepultado salir caminando. Eso es lo que pasó con los discípulos, y por eso ellos escribieron lo que escribieron, y la mayoría perdieron sus vidas, fueron matados por predicar el mensaje de Cristo. Y por eso en este año 2022 seguimos celebrando la resurrección de Jesús, porque eso es la base de nuestra fe. Sobre eso se basa todo lo que hacemos aquí los domingos. ¿Por qué estamos aquí los domingos? El esfuerzo que hacemos. Algunos de ustedes sin bañar, sin comer, salen al trabajo y aquí están. ¿A qué vas? No escucharme a mí. Escuchar la palabra del Dios viviente, el Jesús que murió y perdona y resucitó y da vida. Y Jesús a esta familia quería darles una esperanza muy bonita, porque podemos imaginar en ese momento salió Lázaro. Imagínate las hermanas de él, le quitaron sus vendas y todo lo que tenía ahí, y después los abrazos y los besos, y Lázaro y María y Marta y así. Pero otro día Lázaro volvió a enfermarse y se murió. Y otro día María y Marta, las dos se enfermaron y se murieron, porque no están aquí en el mundo ahorita. Pero ¿dónde están? Están en el cielo, vivos. Y esta es la esperanza que Jesús quería darles, no solamente en ese momento de la historia, quería darles algo permanente. Y esto es lo que Él quiere transmitirnos a nosotros en nuestro tiempo. Lo mismo. Pero siempre hay 2 respuestas. Y quiero que leamos versículos 36 y 37. Dice allí, versículo 36, cuando Jesús lloró, algunos, versículo 36, dijeron, miren cuánto lo quería. Pero otros, versículo 37, algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera, como que se burlaban de él. Y quiero que bajemos a versículo 45, prácticamente lo mismo. Después de ver este milagro, a lo mejor vas a pensar que todos van a creer, pero no todos creyeron. Versículo 45. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, ¿qué? Creyeron en él. Pero el versículo que sigue, ¿cómo comienza? Dice, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos con otra cosa. Es decir, algunos creyeron, pero otros, después de ver lo que vieron, no creyeron. Y hasta la fecha sigue lo mismo. Hay 2 clases de personas en nuestro mundo. Algunos que creen y otros que no creen. Algunos que siguen y otros que no siguen. Algunos de ellos amaban más lo de este mundo. Amaban más dinero, placeres, pecado y todo lo pasajero a lo de Jesús.
Y te pregunto hoy, ¿quién eres? Versículo 25. Jesús dice esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y te pregunto, ¿tú crees esto? Si tú de corazón crees esto, si de corazón te has arrepentido, Jesús te da la promesa de vida eterna. Y esto es algo muy hermoso. Y puede ser que tú en algún momento, tal vez hoy, dices a Jesús: Jesús, he amado más el pecado que a ti. He amado más el placer que a ti. He amado más el dinero que a ti. O tal vez le dices: Jesús, amo más estas cosas que a ti, pero no quiero amar estas cosas más que a ti. Dile esto. Y te escucha. Y te responde. Y cuando lo haces, cuando a ti te toca escuchar de parte de un doctor algún día, porque eso va a pasar a cada uno de nosotros. Estás enfermo con tal cosa, tienes 3 meses de vida, te accidentaste y hemos hecho todo lo que podemos, tienes unos cuantos días más de vida. Todos en algún momento lo vamos a escuchar. Cuando te toca a ti, dile a tu familia y a tus hijos: yo creo en Jesús. Jesús me dice en su palabra: el que tiene los pecados perdonados va a resucitar, y yo sigo a Él. Y cuando me toca ir, pueden llorar, sí. Pueden sepultarme en tal cementerio. Pero yo voy a estar vivo en presencia de Jesús porque yo creo lo que Él dice. Y esto va a dar mucha esperanza a tu familia y un gran consuelo para ellos. Y cuando tú hablas con alguien que está escuchando esas noticias malas y tristes, tú puedes buscar Juan 11 y leer esta historia. Entonces, tal vez vas a decir: estuve en una iglesia en Canadá y leyeron en el Domingo de la Resurrección una historia y quiero leer la misma historia contigo. Y tú empiezas a leer esta historia. Y puedes decir a esa persona que está a punto de morir y no sabe lo que está después, y tú puedes decir: eso no son mis palabras, ni de las palabras de la iglesia donde yo fui en Canadá. Esa es la palabra de Dios. Y Jesús dice: si tú crees en mí, tú vas a resucitar algún día. Y eso es lo que tienes que hacer. Y si esto lo haces, algún día tú, tal y como Lázaro escuchó la voz de Jesús: sal fuera, tú también escucharás la voz de Jesús diciéndote lo mismo: sal fuera. Y tú saldrás fuera de la muerte. Y por eso aquí estamos hoy. Por eso celebramos la resurrección de Jesús. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por la esperanza que nos das. Gracias por tu amor. Gracias por tu compasión. Y gracias por esta esperanza. Ayúdanos, Jesús, tener oídos para oír, fe para vivir y poner en práctica todo lo que nos dices. En tu santo nombre, Jesús, decimos esto. Amén. Vamos a terminar cantando 222. Vamos a ponernos de pie porque Él vive. No temo el mañana. 222.